Espero que podamos disfrutar de esta jornada. Para nosotros es un gusto recibir al Colegio Médico, que abre con esta actividad los eventos de Ateneos Bioéticos del año. Nuestra intención es trabajar la temática que hoy se va a presentar, que es de gran sensibilidad para todos nosotros, que nos preocupa porque en los últimos años el tema de la difusión de la información, de lo que son nuestros usuarios, ha estado en los medios de comunicación, ha estado preocupándonos a todos los que trabajamos con estas temáticas y bueno, considerábamos que era imprescindible empezar a trabajarlo desde el ámbito profesional y a darle la importancia que el tema tiene. Nos sentimos muy responsables con respecto al manejo de esta información. Así que bueno, agradecemos enormemente al Colegio Médico, al Comité de Bioética del Ministerio de Salud Pública, las autoridades de ACE que se encuentra presente el doctor Suárez, el Departamento de Psiquiatría y a todos ustedes. Espero que sea una jornada de intercambio y que podamos aprender todos juntos. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Leonardo. Buenos días. En nombre del Consejo Regional del Colegio Médico del Uruguay, Consejo Regional Montevideo, les agradecemos muchísimo la presencia. Esto es la primera edición de un ciclo que comenzamos el año pasado, que se denomina Ateneos Bioéticos, que se ha desarrollado en diversos... Uno de los primeros objetivos que tenía era acercar al colegio médico al lugar donde los médicos estamos trabajando día a día. Por eso se hacen en los centros, en los prestadores asistenciales, en los centros de salud. Se han hecho en privados y en públicos, y debo decir que realmente la concurrencia de hoy supera la de todos los anteriores. La idea central es fortalecer la perspectiva bioética en las asistencias de salud. Y el contenido y la organización de este evento que tenemos hoy corre a cargo del Regional Montevideo, pero fundamentalmente del Comité de Bioética del Hospital Villar-de-Bo. La idea nuestra fue siempre priorizar que los comités de bioética funcionen y que tengan vida dentro de los hospitales. Y la verdad que en este caso en particular con este comité hemos tenido una muy buena comunicación. Y ellos son los que han organizado el contenido, la temática que vamos a tratar hoy, la presentación, y por lo tanto estamos muy contentos porque es una complementación que pensamos que debe seguir adelante, porque le damos mucha trascendencia al papel de los comités de bioética en cada centro asistencial. Hoy vamos a discutir un tema muy sensible, como todos saben, el tema de la confidencialidad, y también el tema de la relación de la confidencialidad con los medios de comunicación. Yo agregaría también el tema de las redes sociales, que bueno, además en las últimas horas, como sabemos, es un tema que ha trascendido bastante, cómo las redes sociales impactan diariamente en las cosas que nos suceden. Hoy ellos van a hacer una presentación de alguna historia clínica en particular. Cabe la aclaración que en una de ellas, justamente la confidencialidad, ustedes se van a dar cuenta que en este caso nos estamos pisando un poco el palito, porque es un caso que no, realmente lo único que no tuvo fue confidencialidad, pero como es un caso tan conocido y que ha trascendido tanto, pensamos que tenemos, en este caso estamos habilitados para tratar este tema. El mecanismo de funcionamiento de los Ateneos es el siguiente. Hay una mesa que está integrada por el profesor Hugo Rodríguez, por la doctora Sandra Romano, y por el doctor Ángel Balmacia, todos conocidos por ustedes y que tienen experiencia en estos temas. No voy a presentar demasiado porque ustedes los conocen. Y el mecanismo es el siguiente: se va a presentar el tema a discutir, después la mesa, cada uno de ellos va a hacer una pequeña introducción con la visión que cada uno de ellos tenga sobre el tema y las interrogantes que el tema plantea, y después, que la parte que más nos interesa, se va a abrir el micrófono y ordenadamente van a ir pidiendo la palabra a todos los que quieran hablar, y brevemente, porque somos muchos y hay un límite de tiempo obviamente, queremos que todos se sientan libres de expresar su opinión y de deliberar y discutir en torno a este tema. Y al final, nuevamente la mesa va a dar
su visión o conclusión final sobre lo que hemos discutido durante el día. No, en general, estas reuniones no están planteadas para que no duren más de 90 minutos. No, pensamos que más de eso ya nos empezamos a cansar, y además todos tenemos muchas tareas para desarrollar en el día seguramente, así que no sé qué hora es ahora, son 9:22, por lo tanto 11 menos 10 estaríamos terminando, por lo tanto 11 menos 20 estaríamos dando la palabra a la mesa para que cierre. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Agradecemos muchísimo también la hospitalidad de la dirección de este hospital, que desde un primer momento colaboró en todo y se puso a disposición para todo, y bueno, por eso la organización y la concurrencia demuestran que se hizo un buen trabajo. Muchas gracias y bueno, empezamos. Está abierto el medio, después lo otro no, porque está la parte del medio. Sí, claro, Bueno, vamos a presentar dos viñetas clínicas. A continuación vamos a presentar una selección que hicimos de algunos artículos de prensa que nos parecen representativos para la temática que vamos a tratar hoy. Y finalmente lo que vamos a presentar son una serie de preguntas disparadoras para la reflexión, para la discusión, para el intercambio. La primera viñeta se trata de un paciente de 35 años, de sexo masculino, soltero, sin hijos, maestro, procedente de Paysandú, con antecedentes personales psiquiátricos de 3 internaciones en el año 2004 en el Hospital de Salto, con motivo de ideas delirantes, abandono de control y tratamientos posteriores. Ingresa el 10 de marzo del año 2016 con motivo de una orden judicial en carácter de imputable de un delito de homicidio especialmente agravado en concurrencia formal con un delito de comisión de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas, en régimen de reiteración real con un delito de lesiones personales agravado. El día 8 de marzo del año 2016, el paciente comete el homicidio del tercero al momento en que éste se reintegraba a su lugar de trabajo en el centro comercial de Paysandú. Este homicidio es un acto inscripto en el contexto de ideas delirantes con carácter de cronicidad, centradas en varias personas de su entorno laboral y social, todas ellas identificadas por él como pertenecientes a la comunidad israelita de dicho departamento. Desde el punto de vista diagnóstico, se trata de un individuo portador de una esquizofrenia de subtipo paranoide, de más de 5 años de evolución, que se encuentra internado en el sector del Hospital Vilar de Bo, situado en ex cárcel central. La segunda viñeta se trata de un paciente de 50 años, separado, que vivía solo, que tiene 3 hijos de 18, 14 y 8 años, que realizaba tareas rurales en un tambo, sin antecedentes psiquiátricos a destacar, que ingresa a sala de seguridad del Hospital Vilar de Bo el 8 de marzo del 2013, procesado como autor, en este caso inimputable, de un delito de homicidio. El planteo diagnóstico de la pericia forense es de psicosis crónica de tipo erotomanía. De la evolución se destaca una buena adaptación a la sala, cumple con el tratamiento instaurado, eutímico, sin episodios de autoñeteroagresividad. Comienza con tareas de rehabilitación en el taller de sala 12 con muy buen desempeño. Actualmente vive en Montevideo y trabaja en emprendimiento cooperativo vinculado al taller de la sala 12. Aquí las preocupaciones y dificultades que identificó el equipo técnico de la sala fueron
que el paciente fue sancionado moralmente por su comunidad, que inclusive solicitaban el procesamiento con prisión en diferentes movilizaciones. Segundo, que la vulnerabilidad social y el estigma de los hijos que continuaron viviendo en la comunidad, solamente la hija mayor, que comenzaba estudios universitarios, pudo venir a visitarlo en alguna oportunidad durante el año 2014, y en el año 2015 se trabaja con pasantes de la licenciatura en Trabajo Social y se logró el contacto con el hijo adolescente, que concurrió a verlo en un par de ocasiones. La madre y la hermana concurrían periódicamente a visitarlo. La tercera dificultad fue con el BPS, ya que no se le reconocían los derechos como trabajador y se estuvo más de un año para que le realizaran los aportes correspondientes. La madre y la hermana no podían encargarse económicamente de los gastos generados. Y como cuarta preocupación del equipo de la sala, estaba dado que, y del taller al que concurría, en la fecha de la reconstrucción del hecho, por los antecedentes públicos, si bien no existieron inconvenientes mayores, pero preocupaba la falta de coordinación frente a la reconstrucción de un hecho de estas características en una ciudad pequeña. Y era un evento de generaba una alta vulnerabilidad psíquica para el propio paciente. Ahora vamos a pasar a algunos recortes de prensa que nosotros vamos a poner también como de alguna manera ejemplificadores de algunas cosas que queremos discutir. El jueves 16 de agosto del 2012, sí. Aclarando que hay dos de los casos que no son las viñetas. Ahí está, sí, es verdad. Vamos a poner, digamos, ejemplos de otros pacientes que hemos tenido acá en el hospital, de los cuales también han salido cosas en la prensa, pero bueno, nos parece que el trato, digamos, a nivel de la prensa marca algunas diferencias en algunos casos y también eso me parece que es bueno como tenerlo sobre la mesa. En este caso, sí, es de un caso que no es de las viñetas, donde declaran inimputable al asesino de la niña de 5 años, así lo titulan. El juez penal de quinto turno, José María Gómez, declaró inimputable al hombre que asesinó a la niña de 5 años, que fue apuñalada más de 20 veces con un destornillador. El magistrado decidió su internación en el Hospital Vilar de Bo. El magistrado había pedido una pericia psiquiátrica, luego que el acusado no respondiera a preguntas y se mostrara completamente ausente durante el interrogatorio. El juez trató de interrogar al hombre de 48 años, quien aseguró que la niña estaba dormida y no indicó lo que estaba haciendo cuando ocurrió el hecho. Es sí, algo que sale en la prensa de una de las dos viñetas. El Tribunal de Apelaciones en lo penal de tercer turno confirmó el pasado 7 de noviembre el procesamiento con prisión del hombre que mató a la joven asistente social Maricel Luis Garmendia como autor inimputable de un delito de homicidio tras certificar que sus acciones fueron guiadas por trastornos delirantes de tipo erotomanía. La pericia efectuada en el Hospital Vilar de Bo confirmó el resultado primario y entre comillas ponemos lo que aparentemente trasladan de alguna información que le llegó. El internado, a nivel del contenido del pensamiento, evidencia la presencia de ideas delirantes a temática erotomaníaca. Se trata de un individuo cuya psicopatología está concentrada en un proceso psicótico de tipo paranoico con inicios de 6-7 años durante el último año de su relación matrimonial, en donde presentó al parecer su primer brote fecundo, iniciando el actual en relación a la víctima hace 2 años. Este proceso psicótico crónico se asienta sobre una personalidad esquizoparanoide, concluyó la sala. Esta es otra información que sale en la prensa sobre la misma viñeta. Es conocido por todos en Goñi, es productor rural de 47 años, era de pocas palabras, ermitaños, coinciden todos. Estaba separado de su esposa y es padre de 3 hijos. Se dedicaba de lleno a su trabajo y participaba en las reuniones de los tamberos de la zona, que como es sabido forma parte de la vasta cuenca lechera del país. Según aseguran los pobladores de Goñi que fueron consultados, la joven asistente que se había ido a trabajar a la capital
se había convertido en una obsesión para él también. Y muestran una foto de Pueblo Goñi, donde más de 200 habitantes hicieron 25 kilómetros hasta la vecina ciudad de Sarandí de Xi para despedir a Maricel Luis Garmendia. Esta es una foto que tampoco, tiene que ver con las viñetas que presentamos, pero que nos pareció que era importante mostrarla. Aquí en El País, en marzo de 2013, aparece el nombre del paciente, que nosotros ponemos XX, permanece sedado mientras los especialistas buscan determinar las causas de su delirio, miedo constante y depresión. Los médicos estiman que deberán recibir tratamiento por un tiempo mínimo de 5 meses. Según la crónica de Subrayado, vuelven a repetir el nombre, espera para los próximos días una segunda evaluación de una junta médica y agrega que en caso de superar su patología, solo podrá regresar a su hogar bajo la responsabilidad de la familia. Luego el título de homicidio y vuelven a decir el nombre, que fue procesado por el homicidio de su padre, pero declarado inimputable por la jueza luego de someterlo a una pericia psiquiátrica. Se consideró que padece un delirio agudo y fue internado en la sala 11 del Vilar de Bo. Luego ponen como titular en el Hospital Vilar de Bo, con el nombre, recibirá tratamiento psiquiátrico durante 5 meses, y en la foto aparece la foto con la cara que nosotros obviamente en este momento la ponemos velada. De la misma situación, otro artículo de prensa que dice: fue procesado por el asesinato de su padre, aunque la jueza lo declaró inimputable al entender que no estaba en uso de sus facultades y mandó internarlo en el Vilar de Bo. Allí no solo aparece con su cara, sino vistiendo la camiseta de un club en el que jugó. Y el artículo, es importante que escuchen bien cómo es el artículo, dice: del Borro a Chelsea. Así parecía ser el destino del nombre en el 2004. Por aquel entonces tenía 17, pero su carrera de a poco empezó a apagar, rodeado de incidentes extradeportivos. En el 2006 fue procesado con prisión por atentado, informaron en ese entonces desde la jefatura de Montevideo. Intentó sobornar a un efectivo. Al año siguiente, lastimó a un individuo con un vaso en una discoteca. Pocos meses después, totalmente alcoholizado, circulaba en un vehículo a contramano. Y a fines de octubre de 2010, detenido, espirometría que dio positivo con 1,6 y además se le incautaron gramos de cocaína, informaron a Observa desde prensa de la jefatura de Montevideo. Al momento de su detención, nuevamente el nombre, cometió desacato. El nombre, jugaba en Danubio y pintaba para crack. Este sí corresponde a una de las viñetas. Paysandú, asesinato, informe psiquiátrico al asesino de Efrem genera vuelta de tuerca en el caso. Tras ser procesado, el nombre completo, un maestro de 35 años, que años atrás se había convertido al Islam y por eso adoptó el nombre que adopta, fue derivado al Hospital Vilar de Bo, donde permaneció alojado durante algo más de un mes, pero luego fue trasladado al Centro de Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que funciona en la ex cárcel central. Se trata de un individuo portador de una enfermedad alienante que afecta rotundamente su capacidad de discernimiento y de libre determinación, dado por un proceso psicótico crónico con inicio a sus 23 años, bajo la forma de un episodio psicótico agudo previo de su asociación a la religión musulmana, concluye el informe del Hospital Vilar de Bo. Otro artículo de prensa en que dice: Hospital Vilar de Bo, el asesino de Efrem, vigilado por 7 guardias y medicado. El nombre del paciente, que está tranquilo, pero entre otras cosas, por la medicación que se le suministra todos los días, está tranquilo por esto aparentemente. Tampoco tiene muchas opciones, está rodeado por los barrotes de una de las 4 celdas de máxima seguridad de la sala 11 del Hospital Vilar de Bo, la de pacientes judiciales. A 2 metros hay entre 6 y 7 guardias según el turno. Y a 1,5 metros un equipo de licenciadas y auxiliares de enfermería. El asesino del comerciante judío sanducero, David Frem, se porta bien. Todo esto según indicaron fuentes del centro psiquiátrico a El País.
Está tranquilo, no está violento y tiene medicación, agregó la fuente. Los 7 guardias no están solo para él, son los mismos para toda la sala 11 que cuenta con 4 cuartos fuertes. Así le llaman a las celdas de máxima seguridad, las cuales están todas ocupadas. Y las preguntas disparadoras que se nos ocurrían, que nos parece que hoy nos tienen que dar un poco para la reflexión y tienen que ver con esto. Primero hacia nosotros, hacia adentro, digamos, del equipo de salud. ¿Cómo el equipo de salud puede extremar el cuidado en la confidencialidad para el manejo de situaciones de mucha visibilidad pública? Es decir, el manejo a nivel intrainstitucional, ¿no? De pronto es un paciente que no pertenece al sector donde trabajamos, pero igual manejamos algunas cosas. ¿Cómo podemos extremar esto? ¿Qué datos se dicen, qué datos no? Hacia el público en general, cualquiera de nosotros integrando el equipo de salud, salimos de este hospital y nos pueden preguntar o alguien puede comentar a alguien que no integra el equipo de salud, a un vecino, a un familiar, pensar un poco también en ese aspecto y en particular el manejo hacia los medios de comunicación. La segunda pregunta que pensamos es, ¿debiera definirse un vocero de la institución en estas situaciones? Es decir, alguien que sea el encargado de decir exactamente con una línea lo que se puede decir y lo que no se tiene por qué decir, no aporta, no agrega, que quede en la reserva de la confidencialidad. La tercera pregunta es, ¿de qué forma el tratamiento público en estos términos que acabamos de presentar colabora en aumentar el estigma ligado a los trastornos mentales? Nos parece que esta temática en este momento es una temática muy sensible y que creo que es un momento como para pensar al respecto y poder encontrar caminos que nos conduzcan a trabajar sobre el tema del estigma de los trastornos mentales. Y vinculado a esto, ¿cuál es el impacto en la persona en sus posibilidades de reinserción social? Creo que en más de uno de los artículos que presentamos y además en las propias viñetas, uno de los temas fundamentales es que estas personas luego quedan prácticamente excluidas de reinsertarse en su propio lugar de residencia y muy limitadas para reinsertarse en cualquier parte también, ¿no? Y bueno, damos. Hay gente afuera, no sé si hay alguna forma. Mientras ustedes se acomodan, porque así lo ven a todos. Esta cámara que tenemos que trae el colegio es porque estas actividades son registradas y después subidas a la página del colegio. Están registrados todos los ateneos que se han hecho hasta ahora, así que se pueden acceder a ellos a través de la página. Y bueno, empezamos entonces. Bueno, buen día. Yo quiero hacer algunos comentarios breves, generales, como para introducir esta cuestión que de repente les pueden parecer obvios, pero me parece que deben ser un punto, o pueden ser un punto de partida para discutir esto. La obligación de confidencialidad comprende a los médicos y a las instituciones y no depende de la especialidad que se desempeñe, no varía con la especialidad, no hay reglas de confidencialidad por especialidad, sino que es genérica es una obligación genérica para la profesión médica. Sin embargo, hay especialidades que parecería que no fueran tocadas por este principio. Uno ve en deportología, uno ve que cuando se trata de deportistas profesionales es absolutamente, está naturalizado
que el público tiene que saber el estado de salud de los profesionales que del deporte, cuando, bueno, es una situación que notoriamente puede causarles un daño, incluso patrimonial. Está naturalizado y hasta legislado en los controles antidoping. Se hace conferencia de prensa para mostrar que se abrió una muestra y qué sustancia tomó y todas esas cosas. Y eso realmente escapa a la legislación, escapa a la deontología. Ahora, hay especialidades que yo no digo que tengan más obligación de confidencialidad, pero digo que la obligación de confidencialidad tiene una razón de ser más evidente. Una de ellas es la medicina forense, porque nosotros, además de la confidencialidad que debemos por la profesión, tenemos una obligación de carácter funcionarial, le llamamos antes, es decir, además de la obligación profesional, tenemos una obligación de secreto por la investigación que se está realizando, o sea, está duplicada nuestra obligación, y sí estamos doblemente impedidos de dar a conocer las conclusiones de nuestro trabajo que informamos al Poder Judicial. Y pienso que en psiquiatría también es una especialidad donde es particularmente fuerte esta obligación. Y quiero a ver si puedo resumir por qué. Porque la confidencialidad no es porque sí, es esencialmente porque la divulgación de la información puede potencialmente causar un daño al paciente. Y en psiquiatría, precisamente por el estigma del que se hablaba en las preguntas, la confidencialidad en psiquiatría tiene una especial importancia por su potencial de causar estigma tanto a los pacientes como a sus familias. En todos estos casos, yo coincido con José Minarrieta que tenemos que cuestionarnos incluso la manera de manejar casos que son de notoriedad porque si no podía ser medio contradictorio defender la confidencialidad a partir de dar a publicidad lo que pasa con unos pacientes o a multiplicar ese conocimiento. Pero admitimos que son casos que tomaron extraordinaria notoriedad. En ese sentido, hay que tener bien claro, y esto es una obviedad, pero yo la quiero resaltar, que el lugar de donde están parados los médicos y donde están parados los periodistas es diametralmente diferente. Y los intereses que perseguimos son totalmente diferentes. Y lo digo yo que me gané la vida como periodista algún tiempo. El periodista y los medios buscan dar a conocer cosas, sacar a luz cosas y salir primero e impactar. Y los médicos tenemos un deber de fidelidad hacia nuestros pacientes que prioriza su protección y no su exposición. Con respecto a las preguntas, yo no pretendo contestarlas, pero quiero decir que en principio de una posición radical uno puede pensar, un vocero que es de la institución, ¿para qué? Acá no hay nada que decir. No obstante, yo reconozco que en alguna situación concreta la existencia de un mecanismo institucional en casos que concentren mucho la atención puede ser un mecanismo eventual a pensar para evitar daños mayores, digamos, y para contener en situaciones que haya un exceso de presión. Pero en realidad eso deberíamos considerarlo una excepción, una cosa extraordinaria, porque en realidad las instituciones y los médicos no tenemos nada que comunicar a los medios y a la opinión pública con respecto a pacientes que estamos asistiendo y a su proceso asistencial.
De las otras cosas yo ya indirectamente creo que hablé. Me pareció muy importante la mención que se hizo en la introducción a incluir las redes sociales en la cuestión de la confidencialidad. No es en las redes sociales creo que participamos diversas generaciones, pero las generaciones más jóvenes, que están mucho más familiarizadas y que naturalizan mucho más su uso, a mí me sorprende realmente, particularmente de los colegas jóvenes, pero no los quiero estigmatizar yo, el uso de las redes sociales de nuestros estudiantes y nuestros colegas jóvenes, mostrando a través de redes sociales cirugías, historias clínicas, diversas situaciones, que es una cuestión, me parece, sobre la que tenemos que reflexionar, que discutir, porque que una práctica esté naturalizada, que no significa que sea una práctica correcta o que merezca perpetuarse. Bueno, dado que es introducción, voy a tratar de ser lo más breve posible. Un poco cuando empezamos a plantear este tema, por un lado surgió a partir de la evidencia del trato diferencial que tiene la información sobre este tipo de situaciones cuando se tratan de casos de pública notoriedad y el impacto que esto tiene para la persona directamente afectada. Y en una segunda instancia esto nos interpeló a nosotros como profesionales de la salud en de qué manera nos estamos manejando con respecto a estas situaciones. Yo retomo algunas de las cosas que planteó Hugo en relación a esto de qué hace la prensa y qué hacemos nosotros. Y yo creo que acá hay un tema como de confrontación de derechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los derechos del individuo que está en una situación de enfermedad y tiene derecho a la confidencialidad y a un trato cuidadoso de los datos respecto a su situación, con el derecho a la información. Y yo creo que acá nosotros esto nos posiciona en un lugar complejo y que hay que tomar decisiones en eso y que nos corre del lugar de técnico tratante. Cuando nos vienen a preguntar y cuando digo nos vienen a preguntar no me refiero solamente a la prensa, ¿no? Esto que planteó María Celia al inicio, cómo tratamos a la interna de la institución estos temas. Creo que cualquiera de nosotros sabe que cuando ingresa alguien que sale en toda la prensa, la interna, el comentario sobre la situación clínica también es muchas veces, por lo menos para preguntarse si es la forma en que deberíamos tratarlo, ¿no? Digo, ¿para qué información es necesaria compartir cuando estamos pensando en nuestro rol profesional de atender a la gente que ingresa a esta institución? Digo, ¿qué necesidad hay de compartir determinados datos que no hacen a la asistencia de la persona? Y esto se potencia cuando empezamos a hablar desde otros lugares. Y creo que acá lo que se corre de eje es justamente la persona afectada por el trastorno mental, que tiene que ser el eje de nuestro accionar en relación a esto. Y que de pronto nos pasa que acciones que no están directamente vinculadas al acto asistencial nos parece que no tienen consecuencias. Y sí las tienen. Y creo que las tienen para esta persona en particular y las tienen para el tratamiento en general de los trastornos mentales en lo que es la opinión pública. El impacto social de las formas menos cuidadosas de tratar estos temas afecta a la visión pública en relación al tema de las personas con trastornos mentales y afecta, ni que hablar, a la persona individual, ¿no? Entonces creo que me parece que está bueno plantearnos en relación a qué nos interpela a nosotros, como profesionales, como integrantes del equipo de salud. Y acá yo lo amplío de los médicos a todos los integrantes del equipo de salud, porque nos pasa a todos, no es solamente a los médicos, y creo que acá hay muchos compañeros del hospital de las distintas disciplinas que también se ven confrontados con esta misma situación, ¿no? Digo, decir, bueno, que se les pregunta cosas que muchas veces las comentamos, bueno, con plantearnos cuál tendría que ser la forma en que nos manejáramos con esto, qué y para qué compartir información, y siempre tratar de reubicarnos en nuestro rol como profesionales, que lo que tienen que cuidar es justamente el eje de nuestro hacer profesional con el paciente como centrando todo el accionar, ¿no?
A modo de introducción, solo eso. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la invitación de los organizadores a participar en esta actividad que me ha alegrado mucho, sobre todo en este emblemático hospital para todos los psiquiatras de nuestro país. Y lo otro, que está naturalizado el hablar de los pacientes. Y yo quiero poner dos ejemplos de situaciones reales. Uno de ellos, una amiga va a visitar a una señora que venía en familia. En el momento de llegar, no se acordaba el apellido, le pregunta a la telefonista, me acuerdo fulana, ah sí, la señora de 40 años que está en la sala tal. Una anécdota casi risueña. Ahí se enteró que tenía 40 años la señora, que era totalmente superfluo poder hablar de eso, pero la telefonista lo dice. Y el otro es, un colega del interior me cuenta que llega un profesional a atenderse y dentro de la entrevista le dice, yo sé que tengo cáncer, pero no quiero que la gente se entere. Yo vivo mi trabajo, si la gente se entera, yo no tengo ni un trabajo más. Entonces, digo, dos anécdotas, supongo que se habrá enterado la gente, porque en un pueblo interior seguramente que se enteró. Pero digo, cómo está naturalizado el tema de hablar de los pacientes. De cualquier manera, yo quiero ser un poco más benévolo que Hugo con la prensa. Digo, porque la prensa realmente es importante en los temas de salud, en la transmisión de los derechos de las personas, que muchas veces los ayuda a organizarse y pelear por esos derechos. Ahora, en la campaña de vacunación, que dice dónde, cuándo y por qué hay que vacunarse, participan muchos médicos en esa campaña. Entonces la prensa creo que es sumamente importante. Sí coincido con Hugo que la prensa busca la noticia, que muchas veces es distinto al interés de los médicos, nosotros, o de la ciencia. Entonces creo que habría que buscar la forma en que los periodistas y los médicos encontremos para poder hablar del tema de la salud. Bueno, por ejemplo, ahora el tema del proyecto de ley de salud mental, es muy importante que la prensa participe y que opine, que los psiquiatras opinen, que los trabajadores opinen sobre ese tema. Y en ese sentido yo creo que puede ser un aliado importante. Las historias clínicas que contaron acá son historias habituales y repetidas permanentemente. Ahora, ¿qué decir y cómo decir? Digo, eso está legislado, digo, hay leyes, está en la Constitución, de no penetrar en la intimidad de las personas, digo, ya está. Hay una que me hizo acordar Hugo del Código Penal 302, que revelar el secreto conocido a través de su profesión, medio u oficio, será castigado si esa revelación causara daño a la persona, con 100 a 600 unidades ajustables. Yo me meto en un tema legal que está delante del profesor acá en medicina legal, medio de atrevido nomás, pero digo, está legislado. Y después la ley de protección de datos personales, 18.331, la de los deberes de los pacientes y usuarios de servicios de salud, de ahí hace hincapié sobre la confidencialidad. Y el Código de Ética Médica tiene varios artículos donde habla de la confidencialidad. Bueno, acá hay una redactora del Código de Ética Médica, la doctora Vespali, y allí hay unos cuantos artículos que dicen qué decir, qué no decir, cuándo es obligación decir. Es decir, entonces, y creo que todo esto se encuadra en un cambio que ha tenido la medicina, ese cambio donde los derechos de los pacientes son lo más importante en este momento. Pasa de la etapa paternalista a que los pacientes tienen derechos y la historia clínica es del paciente. Nosotros no podemos divulgar nada, lo que dice acá. ¿Qué decir? Coincido con lo del vocero. ¿Qué puede decir el vocero sobre el paciente? Nada. No puede decir nada, salvo que pueda hablar de determinadas circunstancias, menos de la historia clínica del paciente. No lo puede decir él y nadie del personal de salud puede participar. Ahora, ¿cómo cambiar esto? Creo que es una actividad muy importante y también es un comienzo de poder buscar las formas de cambiar. Hay instituciones que al ingresar
les hacen firmar un pacto de confidencialidad. Creo que eso puede ser uno de los caminos, no sé cómo lo haría hacer. Las mutualistas sé que algunos lo están haciendo. Cuando contratan un servicio, contratan una cláusula de confidencialidad. Eso me parece que puede ser uno de los caminos. El otro es la educación, seguir educando y bueno, hasta que podamos no decir. Ahora, ¿qué causa daño todo esto? Causa daño. Digo, en las historias es muy claro, asociado al estigma de la enfermedad mental. Porque si alguien se emborracha y mata a alguien en el auto, no dice nada, nos parece como... Pero si es un enfermo psiquiátrico que comete un acto de ese tipo, eso es noticia. Lo otro es una noticia entre tantas. Y bueno, creo que por acá, creo que la dificultad mayor es cómo... ¿Cuál es el impacto y la posibilidad de reinserción social? Creo que eso es algo para trabajar a muy largo plazo y creo que es un tema sumamente difícil de poder encararlo. Pero bueno, vayamos a discusión y después podamos ver algunas otras cosas. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora, tenemos hasta, como dijimos, menos 20, tenemos 40 minutos para que ordenadamente vayan levantando la mano, pidiendo la palabra y opinando. Vamos a tratar de ser breves, de referirnos al tema. Y bueno, Martín nos va a ayudar un poquito con el micrófono. No va a haber otra manera, me parece, que pasarlo mano en mano, porque no se puede caminar por ahí por el corredor por la cantidad de gente que hay. Así que siempre comienzo es lo más difícil. De atrevida voy a hablar. Yo soy auxiliar de enfermería, capaz que estoy invitada por la dirección del hospital. Mi nombre es Selva y trabajo en un equipo, en un proyecto de rehabilitación de pacientes psiquiátricos judiciales. 3 de los casos que se hablaron ahí, junto con 7 más que no fueron, pero fueron prensa de muchos días, están conviviendo en una casa que tenemos hace 1 año y medio. En octubre de 2015 empezamos a sacar los pacientes. Ha sido una experiencia increíble. Hemos tenido la aceptación del barrio, que lo primero que nos dijo Blasi cuando vino de España, que iba a ser muy difícil, porque el paciente psiquiátrico judicial no podían escribir en las paredes de la casa, en el barrio, no podían tirar tomates. No, pero no fue así. El barrio nos aceptó, nos prestó la luz y el agua, y ahí están conviviendo 3 de los casos estos. Integran una cooperativa de trabajo social que tuvimos el apoyo del MIDES, de Presidencia. Conseguimos una casa más, que es un galpón tremendo en la calle Democracia. Tenemos 3 viviendas en las cuales progresivamente van a salir de la casa esa y van a ir a vivir ahí. Y vamos a hacer un lavadero, que vamos a lavar la ropa del Hospital Pilar de Bo y de otros hospitales. Y realmente, como decíamos, este proyecto lo hicimos porque cuando entraba un paciente, así como lo hicimos con Graciela Alfonso cuando empezamos a escribir este proyecto, el paciente cuando es noticia, ya después de acá puede estar 5, 10, 15 o 9 o 24 años acá adentro. Entonces hicimos el proyecto de acortar tiempos de internación. El paciente viene a la 11, se compensa, pasa el taller, después de un tiempo de rehabilitación. No todo el que va al taller tiene posibilidad de ir a vivir, pero realmente es una experiencia increíble. Uno de los casos esos de afuera, nosotros tuvimos que, le mandábamos el dinero para que la madre y la hermana vinieran todos los meses con la plata del peculio, y teníamos el extremo de que en el pueblo no le podían poner el RUC del patronato en el boleto porque no querían, solamente porque eran ellos familiares de ese paciente. Entonces me iba a la terminal y le mandaban un sobre los pasajeros. La discriminación que tuvieron, porque hay una sola cosa que quiero aclarar. Nosotros convivimos mucho con el familiar del victimario, que queda solo en el pueblo. Y como una noche se lo dije al Pepe cuando pedí esa casa, este paciente sufre el exilio que no puede volver más al pueblo, pero por generaciones no puede volver. Y para completar son jóvenes, el jugador es joven, al barrio no va a volver, pero va a vivir en esa casa con su familia, porque vamos a lograr sacar a la familia tomando un contexto crítico. Yo pienso que se puede, y como dijo en la prensa, a veces hace daños, y hace muchos años. Nosotros nos invitaron, Victoria Rodríguez, para el programa Esta Boca es Mía, cuando el caso de Jorge, y no quisimos ir. Pero ella llevó su abogado, que lo vio un solo día cuando cayó, y contó cómo Jorge había hecho eso. El niño estaba mirando la televisión. Al otro día, cómo el niño fue al colegio. Si no sabía que el padre lo había estrangulado. La historia que él tenía, que se había caído con un empujón.
Si se imaginan lo que es el sufrimiento. Nosotros en la casa tenemos psicólogos, pero los expedientes nuestros, los oficios, los tenemos acá guardados en una carpeta. Ninguno de los operadores sabe cuál es la causa por la que está en la casa. ¿Por qué no? Porque después que salieron de acá, nadie se tiene por qué. Ellos no deben nada, solamente rehabilitación. Muchas gracias. ¿Alguien más por el fondo? Hablando de la confidencialidad, perdón, pienso que el tema de la prensa habría que hablarlo muy seriamente a nivel de las autoridades ministeriales y judiciales, a efectos de manifestarles que está totalmente prohibido la identificación de los pacientes, que no solo psiquiátricos, de los pacientes en general, pero fundamentalmente los pacientes psiquiátricos, que no debe de aparecer ningún nombre en la prensa que estigmatice a las personas, más allá que estén o no en trámite judicial, y de ellos reiterar este tipo de episodios deberían de ser sancionados de alguna forma, porque un coto tiene que haber. No puede ser que la prensa continúe, digamos, exponiendo y estigmatizando a los pacientes de este tipo y que no reciban a cambio nada que los limite, porque entonces van a seguir reiterando los mismos episodios, ¿verdad? Hola, mi nombre es Cristina Lapides. Yo soy pediatra jubilada. Viví muchos años en Paysandú y viví muy de cerca uno de los casos. Pero no quiero decir nada relacionado a ese caso, sino que quisiera decir que de pronto, retomando un poco algún pensamiento de Balmagia, quizás tengamos que hacer hincapié en los aspectos culturales, porque esto es cultural, y por lo tanto en los aspectos educativos. Y quizás tengamos que tener la prensa de nuestro lado. ¿En qué medida? La medida de difundir la bioética, la medida de difundir más estas actividades, en la medida de difundir más los preceptos y aquellos códigos que nos rigen a todos nosotros, para que la prensa y la sociedad entiendan las causas, los porqués y los paraqués. Yo creo que esa es una forma de aportar un granito de arena, que es trabajo arduo y que es trabajo largo, y que es trabajo muy largo en vista de las redes sociales que mencionaba el profesor hoy, más que nada porque se ha naturalizado cierta exposición, cierta desnudarse ante la sociedad, que quita o resta valor a lo que es nuestra individualidad, nuestra privacidad, nuestra vergüenza. Eso nada más. Hola, yo me llamo Yuba Vespali y realmente me parece muy importante traer lo que los propios pacientes desean con respecto a la confidencialidad. Nosotros hicimos hace unos 20 años una encuesta en 900 personas en hospitales públicos y las personas tenían más o menos la cuarta parte de ellas que decían que no querían que nadie fuera del médico tratante conociera sus datos. Pero cuando lo hicimos con 100 pacientes de acá de esta policlínica, pero también pacientes muy crónicos, muy graves de las colonias, el 50% casi decían que no querían que nadie supiera los datos de su historia clínica.
Es decir, los pacientes tienen una percepción de que es muy, muy importante todo lo que está en su historia clínica. Yo estaba escuchando lo que Hugo decía y pensaba cómo de alguna manera en el ámbito judicial han logrado los operadores, algunos, porque a veces algunos dicen cosas que no deberían decir, bueno, estamos en el secreto del presumario. Y los periodistas cuando les dicen eso se callan. Después sabemos que buscan por otro lado la información, cuanto más sensacionalista más, pero tal vez si nosotros fuéramos concluyentes en decir esto está en el secreto médico, en el secreto profesional, concluyentes, no podemos decir nada. Hasta incluso es muy negativo contestar un teléfono y decir sí está internado acá, porque pueden estar buscando un dato en el cual nosotros no tendríamos que decir sí fulano o mengano está internado acá. Entonces, de alguna manera me parece que si nos ponemos muy severos con respecto a esto, estamos dando tal vez una imagen en que la prensa buscará por otro lado, no tenemos la menor duda de que va a buscar por otro lado, pero cuando uno observa algún informativo un poco sensacionalista se da cuenta de que si le pusieron del punto de vista del Poder Judicial, la parte de los abogados pusieron esa barrera, lo que buscan tal vez no tiene la misma repercusión porque ya hubo algo que fue transmitido al público de que no puede decirse, de que no puede hablarse, y el estigma es muy, muy importante de lo que puede ocurrir con los pacientes. Vimos en esta experiencia muy linda realmente que nos ha contado la compañera. Y yo tengo siempre la esperanza de que algunos jóvenes podamos trabajar junto, yo con algunos jóvenes, tan viejita que soy, pero algo sobre cómo manejarnos con las redes sociales. Hay un manual ahora que salió recién de los colegios médicos españoles. Hay una declaración que se hizo acá en Montevideo, porque los médicos jóvenes de la Asociación Médica Mundial trabajaron esa declaración y salió en la Asamblea Mundial que se hizo en Montevideo, creo que fue en 2011 o 2012, no me acuerdo, sobre cómo manejarse en las redes sociales, y estaría bueno que pudieran los jóvenes que más las usan trabajar, yo me ofrezco para trabajar con ellos, en ver cómo se puede manejar dentro de la privacidad. Recuerdo que se transmitían, antes de que WhatsApp avisara de que codificaba, se estaban transmitiendo trabajos de equipos de salud, porque lo han contado delante mío, transmitían trabajos de equipos de salud, el paciente fulano, el paciente mengano, de paso los datos en trabajo positivo, pero no se habían fijado que WhatsApp no era codificado en ese momento, que se codificó recién hace muy poco, ¿no? Bueno, buenos días y gracias a todos los integrantes de la mesa. Mi nombre es Magali Guerrini, para los que no me conocen. El tema de hoy, confidencialidad y salud, me preocupaba particularmente y me parecía que justamente esto está enmarcado dentro de lo que parte de Joan hablaba ahora, que tiene que ver con el secreto médico, que es algo que nos compete a todos y que todos debemos de estar implicados en los resultados, que mucho tiene que ver la prensa, pero sin duda nosotros mismos. Y esto, a su vez, dentro de lo que todos debemos de conocer bien, no solo los médicos, sino también el personal y el equipo que trabaja en este hospital y en otros, que tiene que ver con la ética médica. Creo que con respecto a lo de ponerse firmes, no sé, yo lo pensaría como la necesaria rigurosidad del cumplimiento de nuestra ética, que es para lo que, además del trabajo día a día y el esfuerzo, los resultados que vemos, si esa rigurosidad, si todos nos implicamos en eso, creo que la cosa ya mejoraría mucho. Para empezar, digo, porque es una realidad que esto de la especie de naturalización, que no sé exactamente cómo pensar eso, ¿no? Pero es un hecho, perjudica y bastante. El no aceptarlo como natural me parece que ya es un paso grande en este comienzo, porque creo que debiera ser esto el comienzo de mucho trabajo, como lo han planteado prácticamente todos. Inclusive en la prevención, porque me parece que justamente trabajar con respecto a las redes, la prevención, y no solo las redes, la información, por ejemplo, lo que decían de este chiquito que se enteró, en fin, eso genera sin duda
daño que podía quizás haber sido previsto, otras cosas no, eso sucede. Pero me parece que es importante, porque digo, yo escuchaba un poquito palabras, y es lo lógico porque es lo que sucede, pero que uno tiene la obligatoriedad de tal cosa, de no comentar, pero digo, ¿hasta dónde es? ¿Qué es la obligatoriedad? Digo, porque uno se forma con esto, ¿no? O debiera, pero por lo menos, no sé, yo me formé así, presupongo, me preocupan las nuevas generaciones, pero no quiero decir que sean tampoco las nuevas generaciones, porque hemos sido algunos docentes de nuevas generaciones, o pueden seguirlo siendo otros. Es un tema que implica a todo lo social en general, y lo que me parece más importante es que nos preocupe y que nos impliquemos. Pero creo que es un tema realmente central, y agradezco que se trabaje sobre esto, y bueno, especialmente a Sandra, Ángeles, el profesor, para que participando de esto cada vez surjan más inquietudes que puedan ayudar a mejorar en esta situación, porque cuando decías hoy que habría que doblar la confidencialidad si uno está en una situación, creo que si la confidencialidad no hay que doblarla demasiado, quiero decir, en esto es lo de la rigurosidad, porque no está como, y tampoco creo que estamos resguardados del todo en esto, porque pareciera que los médicos, o no sé si la prensa, la parte social, solo tenemos obligaciones y como que no hay derechos. Y este derecho de los médicos de repente guardar silencio con respecto, es una obligatoriedad nuestra que le da derecho a los pacientes de preservar sus historias. Digo, ahí hay como una cosa que creo que si nos reafirmamos en esto, podría quizás ser un comienzo. Nada más. Jimena Rivas es mi nombre. Yo lo veo muy complicado el tema de la confidencialidad desde el momento, por ejemplo, que al otro día de que los peritos del ITF hacemos una pericia, la pericia sale transcrita con nombre y apellido de la persona periciada y del perito. Y el tema también es social porque los pacientes no pueden defenderse legalmente porque no tienen medios. Otra persona con medios se defendería y haría valer leyes que ya están. O sea, eso no se puede divulgar y sale. O sea, eso es muy, muy difícil. Y no sé la verdad cuál sería la solución. Sale a la prensa al otro día transcripta la pericia. Y bueno, eso es al año de ese homicidio de Paysandú, se hizo un acto por el aniversario de ese homicidio que se llamaba contra los delitos de odio. Cuando nosotros hay pericias que se determina que es un delito secundario de ideas delirantes. Entonces a mí me parece que estoy un poco de acuerdo, entiendo la preocupación con respecto a la prensa que dice el profesor, pero en cuanto a lo que dice Balmagia, hay varios psiquiatras que estamos a veces intercambiando en la posibilidad sí de que haya personas que se expresen en la prensa y que puedan usar la prensa en el buen sentido, porque hay buenos periodistas, no todos los programas son sensacionalistas, hay buenos periodistas interesados en informar para desligar la violencia de la enfermedad psiquiátrica, que eso es lo que estigmatiza. Empezar a poder trabajar de que la mayoría de los delitos y los más graves no son cometidos por personas con trastornos mentales. Y es muy común escuchar en la prensa una mente enferma, esta persona, el loco, el demente, y poder usar la prensa en decir que no, que existe la maldad y que no tiene que ver con la enfermedad psiquiátrica, está bueno. Y a veces que haya buenas personas, psiquiatras, por ejemplo, que sepan comunicarse adecuadamente, que tengan esa capacidad innata, y usar la prensa en ese sentido me parece importante. Sí, una pequeña intervención con respecto a lo que dice Jimena. En algún momento habíamos pensado en contactar con la prensa y específicamente con el Comité de Ética de la Prensa, porque existe un Comité de Ética. Entonces creo que un camino, si es que, intentamos la opción de tener un intercambio y por lo menos no a través de un caso, sino poder convocar a la prensa como algo más general
no esperando el próximo caso y el próximo evento de pública notoriedad. Nada más. José, yo quería recordar acá, el año pasado el profesor Hugo Rodríguez presentó en la Universidad de la República un trabajo de la UNESCO que se hizo en Bogotá en la discusión sobre ética para periodistas, manual de ética para periodistas, ¿verdad? De bioética para periodistas. Y lo presentaron en la Universidad de la República el año pasado, estaba en Yuba, también estaba. Y yo cuando estaba en esta actividad como que ponía el Código de Ética Médica y este manual para periodistas juntos como para trabajar en el mismo sentido de la confidencialidad. Pero eso simplemente quería acordar esto que te decía. Muy pequeñito, fueron 2 periodistas a esa reunión. Claro, ese es el tema. No les interesaba. Disculpen, puede ser que Sí, en este sentido yo pensaba cuántos periodistas van a participar o se van a ver realmente involucrados en los contactos que se puedan hacer. Digo que está bárbaro hacerlo y me parece que está bueno, pero yo creo que el tema del vocero, no sé si está aprendido esto. Sí, está. El tema del vocero puede ayudar en el rol educativo realmente, y además poniéndonos en el lugar de trabajadores del ámbito de la salud mental, donde muchas veces nos vemos también muy impactados lidiando uno a uno con personas con este tipo de conductas tan graves que nos dejan a todos devastados, y en distintas etapas a veces tenemos que transitar acompañamientos y tratamientos que nos involucran emocionalmente. Muchas veces el hablar con otros cumple una función catártica, y a veces, digo, eso es visto desde afuera con morbo, con algo de voyeurismo y de exhibicionismo, digo, y todos caemos en alguna medida, tanto a nivel forense como a nivel asistencial, en divulgar sin querer hacer daño, pero bueno, de repente viene un periodista y se mete en la emergencia o nos agarra medio distraídos en un pasillo, nos llama por teléfono. Estos días nos han llamado por teléfono a muchos con todas las cuestiones de pública notoriedad, y uno puede decir alguna cosa llevado también por el impacto anímico y emocional que como trabajador en el día a día tenemos, ¿no? Yo creo que pensándolo bien como institución, un vocero o más de uno quizá, porque es difícil cargar a una persona sola que sea la cara visible permanentemente, pero podría usar, digamos, en el buen sentido, como decía Jimena, el tema de la divulgación educativa de este tipo de cosas, ¿no? Y devolver un poco para construir sensibilidad. Si fuera un familiar suyo el que está en una situación así, ¿a usted le gustaría que se estuviera divulgando, por ejemplo, en esos términos tan lineales, pero digo, devolver, ¿no? Esto es una situación grave, delicada, seria, nosotros estamos obligados por el secreto en estos casos, y generalizar y no hablar de fulano o mengano, ¿verdad? Lo importante es, bueno, que el médico cumpla con su secreto, eso garantiza los derechos del paciente, eso está laudado así, lo tenemos que cumplir y así debe ser por tales y tales razones. El rol de la prensa tiene que tornarse en algo constructivo, para educar, para que las personas que necesitan asistencia sean asistidos, a nivel de prevención primaria, pero también a nivel de asistencia de repente a víctimas o a usuarios que quedan de repente impactados o involucrados en relación a situaciones de pública notoriedad, etc. Me parece que yo creo que ahí podemos, como institución, también proteger a los que trabajamos adentro, canalizando hacia determinadas personas que estén entrenadas en ese sentido para manejar la información con coherencia, con claridad y con límites también. Vengo representando, buen día, Pedro Collomian me llamo. Vengo representando al Sindicato Médico del Uruguay y a la Fundación Salud del Sindicato Médico. Todos los países de América, prácticamente todos, tienen sociedad de periodistas médicos. En Argentina es una institución que abarca, creo que 4.500 médicos. Tienen una sede social muy importante, hacen congresos cada 2 meses. El presidente de la República nuestro, el doctor Tabaré Vázquez, fue premiado en ese sentido, por la buena comunicación que tiene con la prensa, porque acá entre todos los temas que se plantean habría que también preguntarse
el tema entre el emisor y el receptor. Nosotros transmitimos cosas. ¿Y cómo el receptor las recibe, verdad? ¿El periodismo está preparado para algunos conceptos que decimos los médicos? Pregunto. Yo tengo mi posición, pero no la voy a dar acá porque, ya les digo, en el sindicato médico estamos intentando formar la Sociedad Uruguaya de Periodismo Médico. Fíjense ustedes, esto nació con un tema de medicina del deporte. Los que les gusta el fútbol se acuerdan que hace años en un partido de Uruguay, y no me acuerdo qué otra selección latinoamericana, por las eliminatorias creo que fue, un jugador tuvo un traumatismo de cráneo, que después no quería salir del campo de juego, y el médico, creo que era Pan, le decía que saliera, y el director técnico que sí, que no saco, que vos quién sos. Bueno, eso planteó todo un tema. Hicimos en el sindicato médico llamamos a la Sociedad de Medicina del Deporte, la Cátedra, la Sociedad Uruguaya de Periodistas, en fin. Llenamos la sala sin darnos cuenta y quedó gente afuera. Y ahí empezamos a pensar, esto tiene más interés de lo que parece. Porque, fíjense, ustedes oyen un partido y oyen a Kessman y dicen, corre por la punta izquierda, cayó, se lesionó el posterior, ¿no? ¿Qué es el posterior? ¿Qué se lesionó el posterior? ¿Qué quieren hacer? Se lesionó el posterior. Bueno, esto que no tiene nada que ver con la psiquiatría, pero sí tiene que ver con eso que yo les decía, que después de algunos estudios que hicimos internos en la Fundación Salud, nos dimos cuenta que el emisor, nosotros transmitimos, y el receptor, ¿qué entiende, no? Como cuando un abuelo le transmite al nieto cosas que quizás las entienda o no. Entonces, yo le decía al doctor, a mi amigo, a Hugo, que me daba un poco de vergüenza, porque yo vine a escuchar, no a intervenir, pero creo que entre los aportes que podemos dar desde el humilde lugar del Sindicato Médico y la Fundación Salud, vamos a formar, y ya hemos tenido 5 reuniones con periodistas de todos los medios en el sindicato. La última fue algo rozada, no les voy a negar que tuvimos rozamientos, porque claro, quizás haya algunas resistencias a formar este tipo de cosas. Fíjense ustedes, ¿cuál es el periodista en Uruguay que más difunde salud? Un abogado. ¿Está? Y acá termino. Quizás haya que, entre las cosas que arreglar y solucionar y aceitar, también que del otro lado haya cosas que capaz que lo agarran mal parado a uno, me las dice y las tienen que entender y filtrar, purificar y largarlas como se debe. Muchas gracias a todos. Hola, yo le voy a dar un pequeño giro a la cosa, porque yo hace 12 años trabajo en salas de seguridad acá del hospital, y teniendo en cuenta que el hospital tiene diariamente 330 pacientes más o menos, y que además en la sala de seguridad solamente el sector masculino tiene más de 50 pacientes, entre salas 10 y 11, en 12 años más o menos 4 casos, que creo que son los que han salido más mediáticamente. O sea, creo que no estamos haciendo las cosas tan mal como institución y personal de salud, digamos. Yo entiendo estos 4 casos y su difusión, que incluso antecede a las que puedan haber surgido de la institución o del personal, porque salieron primero en los medios, apenas el hecho acontece al otro día o en el mismo día. A que bueno, son esas situaciones que generan como un alto trauma psicosocial, ¿no? De alto impacto, que realmente, bueno, repercute en familias, en comunidades, etnias, etcétera, ¿no? Gremios. Y bueno, hay cuestiones y presiones de todo tipo, también seguro económicas, y los medios buscando su renta en todo esto, que siempre las hay, ¿no? Pero bueno, yo entiendo estos desbordes cuando se dan, ¿no? Digo desbordes en el sentido de lo difícil que debe ser el manejo de la confidencialidad. Y creo que no tanto tal vez para los técnicos de la salud, creo que más se da en las instituciones, por ejemplo la judicial, ¿no? Recién lo mencionaba la compañera que trabaja como forense también. En uno de los casos me acuerdo que al día del hecho, elementos de que estaban solo en la pericia ya aparecieron en la prensa. Nosotros enviamos informes psiquiátricos, psicológicos y social al juzgado, o sea, van en expediente.
muchas veces en los medios de prensa se ven datos que son de esos expedientes. Uno dice, ¿cómo llegaron a la prensa? Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? En estos casos, insisto, que son de alto impacto mediático, ¿no? Que, bueno, creo que evidentemente estoy de acuerdo con que hay que educar y seguir insistiendo en esta cuestión, pero sí creo que es bastante difícil, sobre todo cuando son, digamos, de alto impacto social, que involucra incluso en muchos casos a personas que son conocidas, incluso socialmente, ¿no? Sea la víctima o el victimario, ¿no? Bueno, por ahí. No, yo solo quería un comentario. No, con respecto a lo del tema de los periodistas, que en la Sociedad de Psiquiatría, capaz que vos estabas, Sandra, se hizo un trabajo hace un tiempo, se llamó a los periodistas para tener un intercambio a propósito de, este trabajo con la ley de salud mental, la nueva ley, y fue muy positivo. Quiero decir que por lo menos los periodistas concurrieron, se hizo un buen trabajo, se generó un buen vínculo, y de alguna forma quedaron agradecidos e interesados, por lo menos digo, de este intercambio en el cual, bueno, se intentaba un poco de todo esto que se está proponiendo acá. Quiero decir que, bueno, capaz que no es tan fácil, pero no creo que sea algo que no se pueda lograr. Por el contrario, me parece que ese también es un camino positivo. Yo quería dar quiero llamar la atención sobre un par de cosas que me llamaron la atención a mí de las viñetas y de lo que se planteó. Que siempre se plantea fuentes del hospital, o se supo desde el hospital, etc. O sea, evidentemente el problema, por supuesto que la prensa puede manejar peor o mejor la información, y eso nosotros debemos intentar tratarlo con la prensa, y siempre va a haber periodistas que estarán de acuerdo en un manejo ético de las cosas y otros que no. Pero nuestro problema, como equipo de salud, es que somos nosotros los que filtramos las cosas. Y además, el tema de las redes hace que sea anónimo eso. Porque yo te paso una foto, después la foto sigue, y ya es imposible averiguar, creo que técnicamente, o capaz que es posible, pero es muy trabajoso averiguar de dónde salen las cosas. Evidentemente, si bien es cierto que todos los códigos se refieren a esto, y el código de ética también, y que hay penalizaciones, y que hay sanciones, y que hay tribunales para juzgar las cosas, el cambio fundamental es cultural. Este tipo de actividades y formarnos todo el equipo de salud en la importancia que tiene este tema particular, como muchos otros, sin duda es la clave para empezar a cambiar esta situación. Es evidente que tiene que haber sanciones, penalizaciones, etc., pero ese no es el único, no es el camino más importante, y obviamente no va a resolver el tema. El tema, si algún día se resuelve, o si mejoramos en este tema, va a ser porque nos comprometamos todos como equipo, y porque sea condenado socialmente, condenado por el equipo esta actitud. Que no sea una gracia, sino que sea algo que, si alguien lo hace, sea mal mirado por el resto del equipo, que eso es lo que hoy yo creo que no sucede, y no hay una conciencia sobre esa situación. Mano a mano. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Conde, soy trabajadora social del Hospital Vilarego. Lo que tú decías me sugirió además otro plano de discusión que no solamente está centrado en los pacientes judiciales que cometieron algún delito que al morbo de la gente o a la venta de periódicos y noticias llama la atención, sino también a toda una serie de entrevistas y programas que se hacen sobre salud mental, que salen en pseudo, yo diría que programas basura periodísticos, que le dan como un color a la salud mental, y fomentan todo un morbo acerca de lo que son los trastornos o los padecimientos psiquiátricos, y en el cual uno ha visto de todo. Yo hace mucho tiempo que trabajo en salud mental y he visto desde los sectores oficiales hasta los sectores gremiales, hasta personas individuales que se presentan en programas
hablando acerca de los pacientes psiquiátricos, a veces con pudor, a veces impúdicamente, dando nombres y todo. Entonces creo que tendríamos que haber también un espacio de reflexión para la no utilización de los padecimientos mentales para obtener determinado tipo de cosas, me parece. No, yo quería, sí, retomando un poco lo que dice el doctor Minarrieta, en realidad, este aspecto de la construcción de nuevos aspectos culturales, en realidad, me parece que capaz, en este Ateneo, cuando lo estuvimos pensando en el Comité de Bioética, si bien inicialmente el disparador fue todo esto que salía en la prensa, lo del sensacionalismo, quizás después el énfasis lo tuvimos en una mirada reflexiva sobre nosotros. Es decir, me parece que está bueno que esta instancia la utilicemos también en esto, en cómo salir de acá como mirándonos un poquito para adentro, reflexionando sobre nuestras prácticas. Como dice Karina, todos podemos en algún momento cometer, digamos, un acto que sin querer dañar, de pronto transgrede lo que sería la confidencialidad del paciente, no colabora, obviamente, en el beneficio del paciente, pero me parece que capaz esta actitud quizás es lo que a nosotros nos interesa de este Ateneo, como irnos como con una mirada reflexiva todos los integrantes del equipo de salud, todos los integrantes del hospital, porque más allá de los hechos de pública notoriedad, creo que sí, por supuesto, los trajimos porque son capaz los más impactantes, pero trascienden a los pacientes con hechos de pública notoriedad. Tiene que ver con todos nuestros pacientes, tiene que ver con nuestras prácticas, en definitiva. Y me parece que quizás desde ese lugar, me parece que este Ateneo es válido, pero no válido como una instancia única, sino como una instancia que pueda, digamos, después replicarse en poder trabajar sobre otros aspectos, sobre el cambio del modelo asistencial, que tiene implicancias en este sentido. Entonces, me parece que esta instancia, que además es muy concurrida, y me gusta mucho que hayan venido también estudiantes, porque son los nuevos recursos humanos que van a estar asistiendo a los pacientes, ya sean en el ámbito de la especialidad de la psiquiatría o de otras especialidades o de otros técnicos. Me parece importante eso, que nos vayamos capaz con una reflexión personal, colectiva, sobre nuestras prácticas. Me parece que por ese lado venía como la mirada del comité. Una cosita que me quedó. Yo pienso que la educación también es muy importante, como decimos, y el periodismo a veces usarlo a favor de nosotros. Porque empezamos con el taller en el 2008 y le puedo decir que hemos estado en lugares increíbles con todos los pacientes. Este último día estuvimos con los 10 pacientes con el maestro Tavares en el espacio del Complejo Celeste, nos recibió, y yo creo que en ningún momento él se imaginó que los pacientes que estaban alrededor de él, que les dio una charla de una hora del maestro Tavares, es increíble, ¿no? Y nos explicó experiencias y ellos mismos preguntaron, se sacaron fotos. Era la segunda vez que íbamos, pero también hemos tenido la posibilidad de estar en otros lugares trabajando. Nadie los ha discriminado como que sean pacientes psiquiátricos judiciales tan graves, casos tan graves. Estuvimos en la cárcel de mujeres trabajando, que eran 3 poblaciones distintas, niños, reclusas y ellos, espectacularmente haciendo una casa prefabricada. Estuvimos en Punta de Rieles trabajando con los reclusos. Hubo un partido de fútbol donde uno de los jugadores pacientes jugó. Pienso que la prensa a veces la tenemos que usar, y nosotros la usamos de esta manera. Cuando una persona entra al taller y filma, esas manos que cometieron una cosa tan grande, ahora hacen una obra de arte tan divina como el sillón del PP que sentó el rey de España, fue hecho por nuestro paciente. Pienso que la prensa también la tenemos que atraer hacia nosotros, porque me parece que es bueno demostrar que ese paciente puede salir y puede hacer cosas. Yo sé que este fin de semana, con lo que pasó, nosotros temblamos, porque ahora hay redes y hay televisión y hay cable en la casa. Uno de ellos estaba muy preocupado y lo tuvimos que apoyar mucho, porque también
fue uno de los casos más graves. Y teníamos miedo que Victoria Rodríguez el lunes empezara con esos temas que son los nuestros. Y quiero decir que Karina y Jimena, que está acá, que son las médicas forenses de nuestros pacientes, en el caso de uno de ellos apenas llegó al juzgado, al otro día me lo encuentro en el reloj, que fue uno de los casos más graves, y me dijo: Selva, el paciente de ayer es para el taller cuando llegue. Y fue así, está viviendo en la casa. Muchas gracias. Bueno, este Ateneo se ha centrado en el tema ético de los médicos y en relación con el control de la información proporcionada al periodismo. Pero, y eso está bien establecido, ¿no? A nivel normativo ético, cuál debe ser el comportamiento de los médicos y cuál debe ser el comportamiento de los periodistas, ¿no? Porque hay comité de ética periodística, o sea, según está establecido y fue referido. Ahora, el tema, me entiendo yo que desde el punto de vista práctico y para referirnos a lo que fue motivo que ilustró, todas estas viñetas se refieren a temas muy sensibles que determinan el inmediato compromiso de la población. Ustedes pueden entender que el parricidio, el filicidio, la muerte prematura, malogrando una profesional, digamos, muy joven, oriunda de una localidad del interior, en fin, son todas cosas que obviamente, ¿no?, requieren son una gran noticia, por así decir, ¿no? En el sentido de su carácter prominente como asunto de interés público, ¿no? O sea que todo el mundo tiene una opinión para dar al respecto de esos temas. Nadie deja de considerar su posición respecto del filicidio, del parricidio, del asesinato cruento y despiadado. Bueno, yo no veo otra forma de controlar a la prensa que atendiéndola. O sea, porque si no, ellos quedan librados al desempeño del rol de acuerdo a su criterio y grado de responsabilidad ético, periodístico. Entonces, yo creo que a nivel institucional se tienen que constituir plataformas de referencia que regulen la información. Estas plataformas tienen que estar integradas por varias especialidades: medicina legal, medicina clínica referida al lugar, digamos, en donde se asiste el paciente, centros académicos de alta especialización referentes a la unidad temática. O sea que finalmente la prensa tendría oportunidad de saber algo que es lo apropiado, como para poder controlar, digamos, ese desatino que se constituye. La noticia preeminente es aquella que ocupa no solo un gran número de noticias durante determinado periodo breve, sino que además aparecen las portadas de modo destacado. Bueno, todos sabemos que es inevitable que se constituya la infidencia, porque el periodismo acosa y bueno, y de algún lado obtiene la información. Ahora, sería muy importante la plataforma, no solo para regular con el control de la información que se le proporciona a la prensa, sino para proteger y resguardar a los profesionales implicados en la asistencia de esos pacientes. Porque como se ha dicho, y todos lo conocen, bueno, el abordaje se hace siempre en situaciones en que el profesional, por parte de la prensa, ¿no?, el abordaje se hace en situaciones en que el profesional no está en las mejores condiciones de regular la información. ¿Comprenden? Entonces, a mí me parece
que si hay una plataforma, el profesional establece que, bueno, que no va a dar ninguna información y que el periodista se refiera a esa plataforma que viene a ser algo así como un comité de comunicación, ¿no? Yo creo que hay que instaurar de modo efectivo ese instrumento para poder controlar esto. Nada más. Bueno, una intervención más y fiel de los tiempos que habíamos determinado. Después la mesa daría el final. Buen día, mi nombre es Germán de Cuadro, soy uno de los médicos psiquiatras de la Sala 11 y de la Cárcel Central. Voy a argumentar a favor de lo que expresaron de construir una plataforma de comunicación de la prensa por otro aspecto. Vamos a poner el caso del paciente de Paysandú. Apenas yo realizo un informe judicial, ese informe judicial sale a la prensa. Salen datos a la prensa. No hay cosas ahí en esa información, es lenguaje clínico, ¿no? ¿Cómo me paro yo frente al paciente en el vínculo terapéutico después? Cuidar una plataforma de comunicación no es solo cuidar al paciente y cuidar al profesional, es cuidar un vínculo terapéutico. Ese paciente no va a tener la oportunidad de elegir otro psiquiatra. Va a continuar con su mismo psiquiatra durante su internación, lo va a ver día a día, ¿no? Entonces, este argumento para mí me parece fundamental. El vínculo es un vínculo de confianza, un vínculo que tiene el profundo impacto que tuvo sobre el paciente de Paysandú, la divulgación de su información y el hecho de que ellos tienen acceso a la televisión, tienen acceso a toda la información que se está manejando, ha sido muy importante. La reticencia de este paciente ha sido cada vez peor, la respuesta a la medicación ha sido peor. Entonces, hay un argumento clínico, hay un argumento asistencial para que esta plataforma de comunicación exista. No solo por una medicina defensiva, hay un argumento asistencial, ¿no? La verdad que estuvimos bastante bien con los tiempos, así que vamos a dar lugar ahora a una reflexión de cada uno de los integrantes de la mesa y con esto terminaríamos la actividad. Antes de irse, le voy a decir dos cositas más. Bueno, realmente creo que la discusión fue bastante rica, se pusieron aspectos arriba de la mesa importantes, diversos, algunos contradictorios, pero me parece que todos tienen su parte de razón o de aplicabilidad. Yo no pretendo resumir, por supuesto, porque además particularmente quiero dejar dos cosas abiertas, pero quiero casi recordar o subrayar algo. Nosotros aquí hablamos de casos de pacientes psiquiátricos que además son personas privadas de libertad. Y yo no me puedo perder la oportunidad de recordar que las personas privadas de libertad son personas que tienen privada parcialmente su libertad física por una resolución judicial, pero no están privados de ninguno de los derechos de los pacientes. O sea que mantienen absolutamente todos los derechos de los pacientes que la ley establece y no hay ninguna diferencia que estén privados de libertad o no lo estén, y en todo caso, al estarlo, serían un motivo para subrayar el acento en sus derechos, porque son más vulnerables que los otros. Lo segundo es el lío con los periodistas. Yo me califico como pesimista, y ustedes lo van a confirmar que probablemente acá. Con la discusión con los periodistas ocurre eso, que dijeron cosas muy valiosas y ciertas.
Pero hay una cosa, así como los médicos tenemos especialidades, los periodistas también. Los periodistas que cubren salud no son los periodistas que cubren policiales. Y podremos hacer un curso extraordinario para decirles cómo se comunica el tironque del posterior, pero ahí no vienen los policiales, vienen otros. Los que cubren policiales, van a la noticia policial. El tema de generar, yo diría casi en una concepción de reducción de riesgos y daños, una plataforma para comunicar algo, que es una política posible. Yo voy a hacer hincapié en las objeciones que yo le vería, pero no la descarto en absoluto, porque la estoy pensando, digamos. Que la objeción fundamental es que crear una unidad para comunicar algo supone que hay cosas que podemos comunicar y cosas que no podemos comunicar. Y el principio del secreto médico radica en el que el titular de la información es el paciente y no la institución y nadie más. Entonces es muy difícil decir, bueno, estas cositas las podemos saltear y vamos a reservarnos esta. Eso es complejo de instrumentar. Reconozco que si la alternativa es que salga algo peor, puede ser una política negociar en ese sentido. Los periodistas tienen, sí, un código de ética de la Asociación de la Prensa del Uruguay, o sea, de su sindicato. Que no es que sea una imposición legal. Y en este sentido yo quiero señalar que el tema que yo veo central en eso es lo que planteó Sandra Romano. Hay un conflicto de intereses, hay una tensión entre algo deseable, que es la confidencialidad del equipo de salud, y algo deseable, y es que los medios de comunicación comuniquen, y como se dice a veces, de comuniquen lo que alguien quiere que no se sepa. Eso es también un bien democrático. Entonces, yo veo claramente la situación de que sería sancionable el equipo de salud, el integrante del equipo de salud que violenta su deber de confidencialidad, y me resulta mucho más complejo pensar en sancionar a un periodista que divulgue algo. Es mucho más complejo porque hay esas delgadas líneas rojas que depende del interés de quién esté o de cuál, en este caso justo, pero en otro caso tal vez no tan justo. Nosotros hablamos en esta reunión varias veces de los medios amarillos, y a mí en realidad no son los que más me preocupan. A mí no me preocupa mucho que haya un cronista policial que diga y le metió 37 puñaladas y dejó 4,5 litros de sangre y quedó todo pisoteado. Esa es una cosa bizarra, pornográfica, pero no hace particular, es una cosa de mal gusto. Pero cuando un periodista reconocido, cauto, respetado, habla como se habló, en el último año hubo 2 casos que involucraron a niños que se los expusieron reiteradamente y miserablemente en nombre de los derechos de los niños. Eso es lo que a mí me preocupa bastante más, porque está naturalizando ese tipo de prácticas y que nadie piensa en la revictimización de las víctimas, aunque ese es un discurso que siempre está presente, pero en la práctica se genera de manera permanente. Y mi última frase, quiero introducir otro lío que capaz que puede ser motivo de otro Ateneo, pero yo quiero insistir porque particularmente en el área de la salud mental es un área en donde este conflicto en Uruguay yo no lo veo bien resuelto, y es que debemos tener perfectamente claro que por razones legales, deontológicas y asistenciales es incompatible la labor de perito con terapeuta. Son 2 cosas que no pueden coexistir, y
repito, son absolutamente incompatibles. Y si los jueces no lo entienden, habrá que hacérselo comprender. Y habrá que negarse a hacer cuestiones que son contrarias a la ley, a la ética profesional y a los intereses asistenciales. Yo creo que... ¿Me escuchas? Sí. Que los organizadores de actividad deben quedar satisfechos por el resultado de la misma. A mí me ha parecido sumamente importante, no solo por la concurrencia, sino por el nivel de discusión. Creo que también la veo como esperanzadora en algunos aspectos, que siempre algo se puede hacer y que se están haciendo cosas, experiencias que se podrán extender más adelante. Yo quiero leer dos cosas. Para ser aliados de nuestros pacientes, debemos defender y promocionar el secreto profesional como deber y derecho profesional de la salud. Esto lo dijo un abogado, el doctor Gabriel Adiasola, en el libro Secreto Médico, Encubrimiento y Omisión de Asistencia. Y después quiero recordar que el Código de Ética Médica, como dije en la sección 4 dedicada a relación médico-paciente, en el artículo 25 dice: las reglas de confidencialidad, seguridad y secreto se aplicarán a los medios de comunicación sociales, manteniendo los límites apropiados en la relación médico-paciente, de acuerdo con las normas éticas, profesionales y legales, al igual que en cualquier otro contexto. Es importante que ninguna información identificable del paciente sea publicada en un medio de comunicación social. El consentimiento informado es un derecho que protege la dignidad de la persona y es fundamental en la toma de decisiones sobre su salud. Quería recalcar esta frase porque, más allá de la discusión con lo de la prensa, y si tener a alguien que se comunique con la prensa, la única utilidad que vería yo es para tener una mejor relación con la prensa, pero de paciente no vamos a poder decir nada. Simplemente. Yo me quedé pensando en alguna de muchas de las cosas que se dijeron y voy a referirme a dos o tres nomás. Una es que si bien lo que Joa decía del presumario secreto es cierto en general, no fue cierto en estos casos, y eso es una de las cosas que cabe destacar, de que hay situaciones en las que hay especial interés y hay un cambio en la forma en que estos temas son tratados, y que ese cambio impacta en toda la sociedad y también impacta en nosotros como ciudadanos, no solamente como profesionales de la salud. Y creo que a veces lleva a que de alguna manera se banalice el manejo de la información fuera del ámbito de la salud, que parece poco importante comentar algunas cosas y es concebida como algo que uno hace en su carácter de persona, de ciudadana, no nos estamos ubicando que en realidad tiene que ver con el rol profesional y lo estamos sacando de ese ámbito, y creo que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Y creo que eso tiene que ver con gran parte de lo que planteaba el profesor Orrego, con la movilización que nos provoca este tipo de situaciones, y en la cual creo que fue, no me acuerdo quién fue que habló, de que estos hechos tienen el impacto en lo gremial, Alfredo fue. Creo que acá eso es lo otro, que cualquiera de nosotros tiene una multipertenencia grupal, no somos exclusivamente psiquiatras, exclusivamente asistentes, somos ciudadanos, tenemos creencias, tenemos cultura, tenemos pertenencia a grupos religiosos, a grupos políticos, a lo que sea, y a uno le impacta por lados diversos. El tema es cómo hacer el esfuerzo de no corrernos de ese lugar cuando nos toca ir, y si no podemos, callarnos la boca. Digo, o sea, es como, y en ese sentido a mí me parece que la creación de un mecanismo institucional de comunicación lo que puede es proteger un poco esto, no para comunicar lo que no hay que comunicar, sino para que tengamos acordado un mecanismo que de alguna manera incluso nos dé como esa distancia entre la situación emocional que impacta en nosotros y el tratamiento de la información. No sé, digo, como esa posibilidad, un resguardo. Claro, y la posibilidad de que de alguna manera lo que
explicitemos colectivamente un pacto sobre cómo hacemos las cosas en esto. Que no haya, o sea, porque creo que si no nos pasa que nos saca de lugar. Nos manejamos banalizando cosas que no hay que banalizar y actuando desde un lugar de nuestra movilización afectiva. Porque vamos a ver, a todos nos ha movilizado en muchos de estos casos desde distintos lugares, ¿no? Digo, o sea, entonces, bueno, creo que es eso, digo, el poder como reubicarnos en esto, y entonces en ese sentido creo que el lugar de un mecanismo institucional para el manejo de la comunicación tiene dos ventajas: esa distancia, y lo otro es que para comunicar hay que saber comunicar, y que entonces podemos pensar en que se establezca como una formación para quien lo hace, y una forma en que sea adecuada, ¿no? Digo, porque a todos nos ha pasado de hablar en algún lugar y que después mirás y decís, yo no dije eso, o sí lo dije pero no quería decir eso, ¿no? Eso es, lees y decís, pero mándamelo que lo corrijo, no, pero no te lo mando para corregirlo. Entonces, y no es un problema de la prensa, es un problema de la comunicación, digamos, ¿no? Digo, o sea, digo esto porque me parece que hay cosas que, y ahí paso al último punto que quería mencionar. A mí me parece que esta instancia puede tener continuidad con algo que empecemos o que continuemos, porque digo, también tiene continuidad con cosas anteriores, ¿no? Pero también pensar en cómo estas cosas que se proponen, darles un lugar, dedicarles un tiempo, tratar de hacer con eso. Digo, pensar en hacer tanto en lo que hace a casos particulares, como en esto de pensar una cuestión más general hacia el tratamiento de los temas de salud mental en general, ¿no? Sí, y digo, como a mí me parece que en esto lo institucional es importante, ¿no? Digo, esto de decir, bueno, las instituciones somos las personas que formamos parte de ellas, y entre todos las construimos mejor o peor, y entonces, bueno, tratar de que en este sentido la comunicación desde la academia, desde las instituciones de salud, desde las instituciones gremiales que abarcan los temas de salud mental, podamos hacerlo en mejores términos, y que realmente la seguridad de transmitir lo que queremos transmitir, y no, digo, eso me parece que es como algo que nos puede, no sé, que a mí me convoca por lo menos. Y si lo podemos convocar a todos, mejor. Me perdonás si salgo un poquito del tema, pero quería agregar una cosa para la reflexión y el análisis. Se estigmatiza no solamente desde el lugar del victimario, también estigmatizamos cuando ponemos a alguien en el lugar de víctima. ¿Ah? Cuando decimos el pobrecito, también estamos estigmatizando y tienen el lugar. Bueno, muchísimas gracias a todos, realmente estamos muy satisfechos. La puntualidad no es menor el tema. Desde Regional Montevideo, del Colegio Médico del Uruguay, el profesor Russo y yo que estamos presentes acá, queremos agradecerles a todos. Hay un delicioso lunch de galletitas y agua mineral sin gas para afuera, que los invitamos a compartir. Les quería dejar solamente una reflexión. Estos temas generalmente que hemos tratado en estos ateneos son abrumadores, porque son complejos y generalmente son temas donde arrancamos perdiendo. Sin embargo, eso no nos debe desmotivar, al contrario, la idea con estas actividades es que por algún lado hay que empezar. Nosotros elegimos empezar por acá y los invitamos a continuar, porque esto debe ser un punto de partida. Muchas gracias.